Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar uno de los tipos de lenguajes que concluimos en el tema pasado, que justamente conformaban a la jerarquía de Chomsky. Y entonces vamos a comenzar viendo justamente uno de los elementos de esta jerarquía, que son los llamados lenguajes regulares, ¿no? Vamos a ir viendo durante el semestre otros tipos de lenguajes, pero ahorita nos vamos a concentrar únicamente en este tipo de lenguajes. De hecho, pues los lenguajes regulares, como vimos en ese tema, se encuentran en la clase más pequeña de lenguajes que podemos formar, ¿no? Y son los lenguajes más simples. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo que tenemos al lenguaje de los números binarios, pues es un lenguaje bastante simple, ¿no? Y de hecho el nombre que tienen estos lenguajes se debe justamente a la regularidad o a los patrones que podemos encontrar dentro de sus cadenas o de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este lenguaje que es justamente regular, ¿no? Porque todas sus palabras inician con repeticiones de AB, ¿no? Que pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres o incluso ninguna, como en este caso que tenemos acá, ¿no? AB, AB, aquí empieza también con AB, aquí tiene dos veces AB, entonces es regular porque estamos viendo un patrón que se repite constantemente, ¿no? De hecho, los lenguajes finitos se dice por definición que son lenguajes regulares, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto que solo tiene, no sé, la cadena o los elementos el, coche y verde, pues esos son tres elementos que conforman un lenguaje. El lenguaje es finito y por lo tanto es regular, ¿no? Entonces, la combinación de estos lenguajes regulares, si yo ya tengo que un lenguaje es regular y otro lenguaje es regular y lo quiero combinar con ese otro, o sea, los quiero combinar entre sí, esa combinación nos va a producir otro lenguaje regular. En este caso, con combinar, pues me refiero evidentemente a la unión o a la concatenación, que pues nos producen también un lenguaje regular. Entonces, en general, vamos a decir que un lenguaje es regular si, solo si tiene alguna de estas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a decir que es regular si es finito, si es el resultado de la unión o concatenación de otros lenguajes regulares, o si es la cerradura de Kleene de algún lenguaje regular, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este lenguaje de palabras formadas por AB que empiezan con A, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta cadena, todas empiezan con A, ¿no? Entonces, aquí claramente nuestro alfabeto es el alfabeto que tiene la A y la B, ¿no? Porque solo estamos ocupando esos símbolos. Entonces, este lenguaje lo podemos ver como una concatenación de una A, ¿no? Con cualquier cadena, ¿no? O sea, de A y B, por supuesto, pero cualquier cadena, no nos importa qué forma tenga esa cadena. Entonces, vamos a poderlo conformar de dos lenguajes, ¿no? Podría ser el lenguaje que tiene solo la A combinado con el alfabeto estrella, ¿no? Estrella porque puedo formar cualquier cadena de A y B. Entonces, dado que este lenguaje es finito, ¿no? Es lo que estamos diciendo aquí, y por el otro lado AB es la cerradura de Kleene de un lenguaje finito también porque es regular, o sea, A como AB solito es finito porque solo tiene dos elementos, y entonces si a eso le saco la estrella de Kleene, eso sigue siendo regular. Entonces, como A que solo tiene un elemento es finito y AB estrella también es regular porque es la cerradura de Kleene de un lenguaje finito, entonces si yo concateno estos dos lenguajes, pues puedo concluir que el lenguaje también es regular. Entonces, dicho de otra forma, probé que tenía dos lenguajes regulares, los combiné y por lo tanto la combinación sigue siendo un lenguaje regular. Entonces, en esta lección y en casi las siguientes 5 o quizás 6, vamos a estar estudiando distintos mecanismos para reconocer o para analizar lenguajes regulares, y los mecanismos que vamos a utilizar son justamente las gramáticas regulares, los autómatas finitos y las expresiones regulares, ¿no? Entonces, ahorita en esta lección nos vamos a concentrar en estudiar a las gramáticas regulares. Ya habíamos definido lo que era una gramática en los últimos videos,
pero ahí estábamos usando una notación distinta, ¿no? Estábamos poniendo, por ejemplo, un símbolo y aquí poníamos dos puntitos y un símbolo de igual. Esta notación que estuvimos usando es, digamos, la más natural porque es con la que se diseñan los lenguajes de programación. Entonces, si ustedes ven la documentación de un lenguaje, muy seguramente tendrá esos símbolos que vimos en los videos pasados, pero en el ámbito ya de la teoría de la computación y de estos aspectos un poquito más formales, en lugar de poner esos símbolos vamos a poner una flecha, pero estamos representando exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo de la izquierda lo voy a reemplazar con lo de la derecha, ¿no? O sea, no cambia nada, solo cambiamos el símbolo que está en medio. Entonces vamos a decir justamente que las gramáticas regulares son gramáticas cuyas reglas son de esta forma, ¿no? O de esta forma, es decir, puede ser un símbolo terminal, ¿no? O sea, voy a ir de un símbolo no terminal a un terminal, o de un símbolo no terminal a una combinación de terminal más no terminal, ¿sale? O sea, siempre tengo que tener solito un terminal o un terminal y después un no terminal. Para no estarnos confundiendo entre terminal y no terminal, a los no terminales les voy a llamar variables, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, voy a tener producciones de esta forma, ¿no? Terminal y variable o solo terminal. Entonces, un ejemplo pues podría ser esta gramática que tenemos aquí, donde pues tenemos varias reglas de producción, pero absolutamente todas tienen esta forma, ¿no? Tenemos al lado izquierdo un símbolo terminal y al lado derecho una variable. Solo una variable, solo un terminal, ¿no? Y también podemos tener terminales solitos. Por supuesto, si ya se dieron cuenta, pues esto nos restringe muchísimo al tipo de cosas que podemos generar. Sí podemos generar cosas bastante interesantes, pero nos está restringiendo muchísimo, ¿no? Entonces, por eso se considera que este tipo de gramáticas pues son las más simples posibles, ¿no? Entonces, en este caso, dado que los símbolos no terminales estaban a la derecha, o sea que nuestras variables las estoy colocando a la derecha, vamos a decir que es una gramática regular derecha o lineal derecha, eso es lo mismo. Y en el caso contrario, es decir, que volteemos esta noción de poner las variables a la derecha y ahora las pongamos a la izquierda, vamos a decir que es una gramática regular derecha, ¿no? O sea, perdón, izquierda. O sea, si la variable está a la derecha es una gramática regular derecha y si la variable está a la izquierda es una gramática regular izquierda, pero ambas son gramáticas regulares, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Simplemente aquí aparece ahora la variable del lado izquierdo y el terminal del lado derecho, o puedo tener un terminal solito también, ¿no? Entonces, ya formalizando esto un poquito, vamos a decir que una gramática regular es una cuadrupla. ¿A qué me refiero con que es una cuadrupla? A que consta de 4 elementos. Entonces, esos 4 elementos son un conjunto V, que es básicamente el alfabeto de las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí el alfabeto va a tener a la S, a la A y a la B, porque son las variables que tenemos, es decir, son todos los símbolos que tenemos a la izquierda de la flecha, ¿no? Vamos a tener un conjunto sigma, que es el alfabeto de las constantes o los símbolos terminales. En este caso, sigma va a tener a y a B, ¿no? Porque son los únicos terminales que tenemos, ¿no? R va a ser el conjunto de reglas de producción, ¿no? Que es un subconjunto de este conjunto, ¿no? Es decir, de la combinación de variables con constantes, unión las constantes, y entonces lo que estoy haciendo es yendo de combinaciones de producciones que van a terminales con producciones que van a variable y terminal, ¿no? Entonces, cada una de estas reglas que pusimos aquí conforman a ese conjunto que le estamos llamando R. Y finalmente, S es el símbolo inicial. Siempre tengo que tener un símbolo inicial. Por convención siempre le ponemos S, que significa start, pero fácilmente podremos ponerle X, M, H, o sea, la letra que ustedes quieran. Pero la condición es que el símbolo inicial siempre tiene que ser un elemento de las variables. Si no es un elemento de las variables, entonces no puedo iniciar ninguna construcción o verificación, ¿no? Es aquí mi símbolo inicial, es la S, por supuesto, ¿no? Entonces, así se construye o esos son todos los elementos que tiene
una gramática. Entonces, en resumen, variables, constantes, reglas de producción, símbolo inicial. A las variables les podemos llamar símbolos no terminales y a las constantes símbolos terminales, ¿no? Y aquí lo único que nos está diciendo esta definición, no se me vayan a confundir, es nada más que tienen que tener esta forma. Si se dan cuenta, la primera parte es la concatenación del alfabeto sigma con el alfabeto V. Entonces lo que me está generando son pares de esta forma, ¿no? Estoy combinando A con A, bueno, no, perdón, no son de esta forma, son de esta forma, ¿no? Estoy poniendo terminal con no terminal. Eso es lo único que me dice esa parte. Y cuando me dice unión sigma, lo que me está diciendo es que también podemos tener estos símbolos solitos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Es el lado derecho de la regla de producción, y lo que tenemos a la izquierda de la flecha ya habíamos dicho que son variables. Entonces eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? Que a la izquierda tengo una variable y a la derecha tengo que tener, de la flecha por supuesto, tengo que tener estas reglas de producción que pueden ser constante y variable o simplemente una constante, ¿no? Nada más. O sea, es una notación un poquito formal, pero nos está diciendo algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ya habíamos visto en las lecciones pasadas cómo hacer una derivación, que básicamente fue pues ir sustituyendo, ¿no? Empiezo con S, esa S la puedo sustituir por E, y E la puedo sustituir por una E entre paréntesis, y eso por una suma. O sea, tal cual las reglas que vimos de derivación se siguen cumpliendo en las gramáticas regulares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cadena que tiene una U y una, aquí debería ser V, perdón, ahí me falló, me equivoqué, debe ser V, ¿vale? Por favor, ahí en su mente cámbienla. Entonces tenemos U, X, V. Si me dicen, oye, ¿cómo pasaste de U a alfa V? Pues evidentemente tuvo que haber una regla de producción. Entonces yo voy a decir que esta cadena deriva en un paso a esta cadena, ¿no? Denotándolo de esta forma, o sea, pasé de UXV a U alfa V, siempre que haya una regla de producción que me diga que puedo cambiar la X por una alfa, ¿no? Entonces es exactamente lo que veíamos la clase pasada. Cada que encuentres una X, sustitúyela por alfa, y al resultado que te quede le puedes seguir sustituyendo cosas que te den las reglas de producción, ¿no? Entonces esto es una derivación en un paso, pero yo quisiera ver la derivación de todos los pasos, ¿no? Entonces, si yo tengo una cadena formada por símbolos terminales, la puedo ir derivando a partir de mi gramática. Entonces puedo pasar del estado inicial a una alfa 1, de ese alfa 1 a un alfa 2, a un alfa 3, a un alfa 4, etcétera, etcétera. Y si yo llego a la cadena que yo quería buscar originalmente, vamos a decir que pues existe una derivación. O sea, es como lo que estábamos haciendo en el tema pasado, ¿no? Me pasaban, por ejemplo, 1 más 2. Entonces, si yo a partir del símbolo inicial podía construir el 1 más 2, concluíamos que sí había una derivación de la cadena y por lo tanto pertenecía al lenguaje que reconoce esa gramática, ¿no? Entonces, a la secuencia de pasos de una derivación, que es todo esto, le seguimos llamando derivación, ¿no? O sea, es la derivación extendida, le dicen algunas personas, pero pues sigue siendo una derivación, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, si yo de S puedo llegar en una serie de pasos a W, decimos que W es derivable a partir de la gramática G, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? A partir del estado inicial tengo que poder derivar esa cadena. ¿Por qué digo que es importante? Porque eso nos va a llevar a otra definición, que es la de el lenguaje reconocido por una gramática. Entonces, si yo tengo un lenguaje, voy a decir que el lenguaje, más bien, si yo tengo una gramática, esa gramática, como ya vimos, construye cadenas. Y si yo tengo cadenas que pertenecen a un alfabeto, eso me puede generar un lenguaje, ¿no? Entonces yo necesito reconocer o saber cuál es el lenguaje que genera una gramática. Entonces el lenguaje generado por una gramática es igual a este conjunto, ¿no? Lo voy a denotar por L de G. El lenguaje de G es igual a todas las cadenas que yo pueda formar con sigma estrella, siempre y cuando se puedan derivar a partir del estado S de mi gramática. Es decir, partiendo de un símbolo inicial, tengo que poder derivar esa cadena. Entonces, todas las cadenas que yo pueda derivar a partir del símbolo inicial van a ser las que conformen el lenguaje reconocido por G,
¿sale? Entonces, lean con mucha calma esta definición. Si algo no entienden, escríbanme, lo discutimos en clase, pero por favor, revísenlo para que quede claro. Yo sé que las definiciones con este nivel de formalidad pues son un poquito difíciles de leer, entonces voy a tratar de, en la sesión, en la clase, pues definirlas de una manera un poquito más amigable, pero denle una leída primero para que pues se vayan dando una idea y tengamos un contexto todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra primera gramática, que era esta que tenemos aquí, si se dan cuenta, pues yo a partir de S puedo construir una cadena que empiece con A o una cadena que empiece con B, ¿no? Y si yo ya construyo una cadena que empieza con A, pues puedo empezar a derivar otras cadenas, ¿no? Por ejemplo, aquí si ya derivé a A, me dice puedes sustituirla por otra A. Entonces si la sustituyes por otra A, pues va a tener otra A seguida y después la puedes sustituir por B, ¿no? Entonces eso puede tener otra B y eso se puede, y así, ¿no? Puedo estar ahí reemplazando cosas. Entonces, si ustedes juegan con esta gramática, que de hecho se los voy a pedir, ¿no? No es obligatorio, pero de tarea moral, por favor, chéquense esta gramática y traten de derivar cadenas. Y si se dan cuenta, después de un rato de derivar, el lenguaje que está reconociendo esta gramática son básicamente todas las palabras del alfabeto AB, ¿no? Que tienen longitud par y que aparte terminan en A. Es decir, puedo tener una ABA, por ejemplo, siempre tiene que terminar en A, porque este es básicamente el único símbolo terminal, ¿no? Que está solito. Entonces, como A se sustituye, aquí siempre, si se dan cuenta, todas las cadenas que están en S terminan con la variable A, o todas las cadenas que están en B también terminan con la variable A, y las que están en B, pues sí, como que se generan entre ellas para que tengamos un mismo número de A's y de B's, pero nunca vamos a tener un símbolo solito, a menos que sea el A, por lo tanto siempre terminan en A. Entonces, más que explicarles la gramática, quisiera que ustedes generen algunas cadenas para que se vayan dando cuenta del patrón que van generando. Entonces jueguen con algunas cadenas, vean si las pueden derivar y si no, pues traten de entender por qué no se pudieron derivar y los retomamos en la clase, ¿sale? Entonces, eso es el lenguaje reconocido por una gramática. Todas las cadenas que yo pueda derivar a partir del estado inicial, ¿vale? Entonces vamos a diseñar, o parte de lo que se espera del curso es que ustedes sean capaces de diseñar gramáticas. Entonces vamos a hacer nuestro primer diseño. Vamos a diseñar una gramática que genere el lenguaje de las palabras que están en este alfabeto, A, B, que contenga a la subcadena BB, ¿no? O sea, que esté tal vez al inicio, al final, en medio, que tenga varias veces esa cadena, no importa, con que tenga una vez a BB, vamos a decir que esa cadena forma parte del lenguaje. Entonces yo quiero una gramática que me permita generar ese lenguaje. Ejemplos de cadenas, ABB, ABA, y otras, ¿no? Entonces lo importante es que BB esté presente en algún punto de la cadena. Entonces nuestros símbolos no terminales, o las variables, que también les llamamos, nos van a servir para recordar situaciones. Entonces vamos a plantearnos esto. ¿Qué cosas puedo saber de una cadena BB? ¿No? Entonces uno podría decir, pues mira, puedes empezar leyendo una B, ¿no? Entonces si tú ya leíste una B, deberías de ir a otra regla de producción que te permita generar otra B, ¿no? Entonces si lees otra B, pues ya puedes mandarlo a un estado terminal, de manera que pues ya sabes que se produjeron dos Bs, ¿no? O a lo mejor empezó con una B, pero después leí una A. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría que volver a verificar si lo que sigue es una B, y después de esa B tenemos otra B. Entonces tenemos que como que hacer estos análisis de qué sé, qué no, a partir de una regla de producción, qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Entonces vamos a distinguir en este caso tres posibilidades, ¿no? Vamos a decir que el símbolo A lo voy a utilizar para representar las reglas de producción que recuerdan o que saben que aún no llevo ninguna B, ¿no? O sea, básicamente esto nos va a permitir representar el estado inicial. Aquí todavía no llevo nada, o sea, tengo la nada y estoy en este punto donde yo no llevo ninguna B construida. Entonces a partir de ahí tengo que distinguir entre varios casos, ¿no? ¿Qué pasa si leo una A? ¿Qué pasa si leo una B?
¿no? Entonces, esos dos casos los vamos a distinguir perfectamente, ¿vale? Ahora, ya que estoy en ese estado, pues yo debería pasar a en esa regla de producción, podría pasar a otras dos variables, ¿no? Una, donde yo ya leí una B, o otra donde ya leí dos Bs, ¿no? Entonces vamos a utilizar la variable B como una forma de saber que yo ya llevo una B leída, o C, de manera que yo ya lleve dos Bs. Entonces, si yo en algún patrón yo ya detecté que leí una B, lo voy a mandar a C o lo voy a mandar a otra producción que me permita llegar a C, porque yo ya voy a saber que ahí hay dos Bs. Entonces, en pocas palabras, esta es la gramática que nos está quedando. Acuérdense que la variable A lo que hace es representar la noción de que no tenemos ninguna letra leída. Entonces, como las A's no me importan al principio, yo me puedo quedar en esta regla de producción, ¿no? Si se dan cuenta, aquí lo que está construyendo son cadenas que empiezan con A, y mientras ustedes sigan leyendo A, aquí nos vamos a quedar, ¿no? La A la voy a reemplazar por A, que se puede reemplazar por A, 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 y ahí me voy a quedar. Pero en el momento que yo leo una B, voy a pasar a una regla de producción B, que es la que sabe que ya se leyó una B, ¿no? Entonces, si yo ya leí una B, tengo dos posibilidades, ¿no? Si leo después de esa B una A, pues me regreso otra vez a la producción A, ¿no? Porque no me importa cuántas A's quiera, yo necesito solo que haya dos B's juntas. Entonces, dado que yo ya leí una B, si después de esa B hay una A, pues eso no me sirve y me quedo ahí leyendo hasta que se acaben las A's. Si por el contrario, al lado de esa B tengo otra B, pues significa que ya tengo dos B's juntas. Entonces, en lugar de seguir generando cadenas, me voy a pasar a un estado B, ¿no? Y por el contrario, tengo dos posibilidades. Puedo seguir agregando cosas a mi cadena, ¿no? Porque el BB puede tener símbolos después y símbolos antes, o puedo terminar ahí, ¿no? O sea, si yo leo una B solita y ya no hay más cosas que pueda generar, ahí termino, ¿no? Entonces ahí ya tendría BB, o a lo mejor ABB o ABBB, ¿no? Ahí hasta este paso solo tendría cadenas que terminan con BB. Pero si me voy para acá, puedo seguirle pegando cosas. ¿Qué cosas le puedo pegar? Pues le puedo pegar A's, le puedo pegar B's, ¿no? Y aquí me puedo quedar eternamente generando nuevas A's y nuevas B's, pero ya no me importa porque yo ya supe desde el paso B que yo ya tenía una B leída y le pegué otra. En el paso C yo ya estoy seguro, así al 100%, de que tengo dos B's pegadas. Entonces lo único que está haciendo este paso es seguir pegando A's y B's, o terminar la cadena poniéndole una A al final o una B al final, ¿sale? Entonces, nuevamente voy a retomar esta gramática en clase, pero es importante que jueguen con ella. Traten de generar algunas cadenas y vean pues si es en serio lo que les estoy diciendo, ¿no? Recuerden que el lenguaje que está reconociendo son cadenas que incluyen ABB en algún punto de su estructura, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Cualquier duda ya saben que me pueden contactar en cualquier momento. Se cuidan, bye.